El Instituto Nacional de Estadísticas entregó la nueva cifra de IPC correspondiente al mes de junio. No registró variaciones, su tercer mes consecutivo. Queremos revisar la cifra de inflación, pero también las otras cifras que están dando vueltas y nos empiezan a configurar ya el contexto de la economía local el segundo semestre. Para eso hablaremos en esta ocasión con el economista de la Pontificia Universidad Católica, Juan Eduardo Koisman. Señor Koisman, muchas gracias por estar aquí en DFTV. Muchas gracias. Bueno, vamos primero con la cifra del día. El IPC no registró variación. ¿Cuál es su visión respecto a esto? Y también vamos con el lado de las proyecciones. ¿Qué está viendo usted en términos de IPC para lo que va de este año, hacia el final de este año? Bueno, el IPC de 0% era algo esperado, ¿ya? Estuvo afectado fundamentalmente por el rubro alimentos, ¿ya? Y básicamente tenemos 0 ahora, pero probablemente en el año estemos terminando con una cifra bajo el 3% de la meta del Banco Central. O sea, podría haber alguna aceleración de inflación en el segundo semestre. ¿Se mantendría ese 2,5%? Yo creo, la expectativa, no, yo creo que va a ser un poco menos. O sea, yo más bien estoy figurando estimando la inflación para terminar el año entre 2 y 2,5. O sea, claramente bajo. Y yo creo que ahí ha influido en parte que la inflación por el lado de los combustibles, por ejemplo, ha sido, incluso ahora en el último mes tuvimos un efecto negativo. Y una economía mundial que está frenada también implica que los precios de nuestros productos importados, muchos de ellos no han seguido subiendo, ¿ya? Lo que generó este mes fue de 0%, el único rubro que fue alimentos. O sea, así es. Y si uno mira, casi todos los rubros están con cifras o cero negativas. Ahora, hay que tener cuidado en lo siguiente, que la inflación de los transables, es decir, de los bienes que se comercian, sea a través de importaciones o exportaciones, esos tuvieron este mes una baja de 0,5%. Perfecto. Mientras que los no transables, de servicios, por ejemplo. Servicios, esos tuvieron un aumento de 0,5 mes a mes. Entonces, eso lo que revela es que hay una presión de gasto de la economía, ¿ya? Que presiona sobre los bienes no transables, porque los transables, sus precios más bien vienen dados por fuera, que está latente y que en parte también explica el por qué esta economía está registrando los niveles de expansión de actividad. Vamos con eso, porque también es interesante tomar las otras cifras que han sido reportadas. Tenemos un IMASEC que llegó a 6,2%, sorprendió al mercado, pero comienza también a generar aún más dudas y preocupación con respecto a lo que viene en el segundo semestre. Ya el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, hablaba de una desaceleración que se podría dar en esta mitad del año. ¿Cuál es su impresión respecto a esto? ¿Cuáles son los factores que podrían estar jugando justamente en un crecimiento menor al esperado? El escenario más probable es que haya una desaceleración, como dice el presidente del Banco Central. Ahora, lo que ha disminuido mucho ahora es la probabilidad de que haya una crisis muy fuerte, o sea, una crisis financiera, por ejemplo. Cada día ese escenario está reduciéndose en probabilidad. Entonces, le aprovecho de preguntar ese punto. ¿La crisis internacional está afectando a la economía chilena? Bueno, está afectando en parte a través de las exportaciones. Perfecto. O sea, claramente hay una desaceleración de las exportaciones, pero precisamente eso ha sido suplido con creces por la expansión de comercio. Todavía la construcción puede dar mucho, hay actividades de reconstrucción ahí pendientes que hacer, y también mientras sigan las expectativas de que no va a haber una crisis, los niveles de gasto van a seguir fuertes. Los niveles de remuneraciones, por ejemplo, han subido poco más del 3% real en 12 meses. También si le sumamos a eso los niveles de acceso al crédito. Y le sumamos una cosa muy importante, que las tasas de desempleo son muy bajas. Entonces, la masa, el sector laboral, por ejemplo, está en condiciones de ingreso que están gastando. Y eso explica todas las importaciones que estamos teniendo, eso explica también el ligero déficit en cuenta corriente que está teniendo la economía,
Y eso explica también que los niveles de actividad siguen. Ahora, si uno mira las cifras, llamémoslo, de los sectores no servicios, ¿ya? Esos sectores se han frenado fuertemente. O sea, qué sé yo, manufactura entre 3 y 5, minería por ahí, agricultura un poquito más, va a depender ahí de factores también. O sea, esos sectores hay que estar atentos. Esos sectores que yo creo que los posibles motores, por así decirlo, en caso de un freno mayor en la economía internacional, van a venir por el lado de construcción y servicios. Y eso va a depender mucho de las expansiones de gasto. Pero las expansiones de gasto tienen mucho que ver con las expectativas de los agentes. Si los agentes esperan, por ejemplo, y se crean cuentos y fantasmas, aquí va a llegar la crisis, va a ser una guerra nuclear, bueno, claramente va a haber una contracción y que va a afectar a estos sectores que llamamos no transables, fundamentalmente servicios. Entonces, el escenario, yo diría, es en términos de actividad, es un escenario, al menos los pronósticos que yo di para la Comisión del PIB tendencial, que fue hace ya varias semanas atrás, fueron de 5,3%. Pero eso tiene rangos de variación. Todos esos pronósticos que se dan, ¿ya?, son escenarios centrales, claro, ¿ya? Pero tienen estadísticamente errores de más o menos, a veces más o menos un punto, que la gente no lo dice, ¿ya? Claro. O sea, podríamos sorprendernos, ¿ya?, y a lo mejor tener incluso más de 5,3 o podríamos tener menos. Ahora, el Banco Central, por ejemplo, dio sus pronósticos entre 4 y 5. Así es. O sea, eso ilustra que esta gente que es súper técnica ve estos rangos de variación, ¿ya? Pero claramente ese escenario está, con las cifras que hemos tenido en los últimos meses, está quedando, o después del IPOM, o desde cuando se redactó el IPOM, está quedando un poquito rezagado. Poco actualizado, por ejemplo. Claro, y probablemente en el próximo IPOM se suba un poquito los pronósticos para el término de este año. O sea, podríamos ver un pronóstico más optimista. Este año no sería, o sea, mi pronóstico central es 5,3, pero eso puede ser 5,5, claro, o puede ser 5, pero claramente yo creo que va a ser mayor que 5, a menos que haya un terremoto financiero en Europa y que no sea bien manejado. Le pregunto también, ¿cuál es la probabilidad de que eso suceda, de que el escenario más negativo se dé? Es difícil calcular probabilidades porque no tenemos una serie de eventos para poder medir estadísticamente cuál es la probabilidad. Que hay varias aristas, como por ejemplo la política. Y tiene muchas cosas nuevas, hay una negociación política extremadamente compleja, son varios países, con más de 20 países que tienen que negociar. Entonces es muy difícil calcular probabilidades, más bien uno dice, mire, olfateando, uno olfatea de que esto tiene mucho menos probabilidad de lo que veíamos hace 3 meses atrás. ¿Por qué? Porque se ha manifestado una cierta decisión, ya, de los países que pueden poner las lucas y de otros países de sostener la zona euro como de lugar y tomar las medidas. Muchas veces las medidas contra no austeridad. Muchas veces las medidas no son tanto en magnitud como en señal, y esas señales pueden, además España está empezando a hacer su trabajo. Ahora, aquí muchas veces alguien dice, bueno, ¿por qué exigirle tanto a países que están acogotados, que están en recesión? ¿Por qué pedirle ajuste demasiado severo? Por ejemplo, esa es una pregunta muy relevante. A veces uno le pide un ajuste a Grecia muy severo y lo que va a provocar es que va a quedar con menos crecimiento. Pero por otro lado, si no hace el ajuste, va a tener los problemas después. Es un tema de cuánto saldamos la cuenta hoy y cuánto saldamos la cuenta mañana. Ahora, en esos casos yo creo que de alguna forma yo creo que a todo el mundo le conviene un poco ayudar a Grecia a que no se acogote, a que no pierda su capacidad también de pagar su deuda. Pero yo creo que la probabilidad de una crisis financiera ha disminuido fuertemente. No se descarta, por supuesto, pero es baja. Y en ese escenario bajo, lo más importante es, creo yo, la desaceleración de las exportaciones, así como un posible efecto sobre el precio del cobre. Pero el precio del cobre está bien alto, ¿no? Pero siempre las bajas, aunque esté a un nivel alto, una baja importante, ¿ya?, aunque siga en un nivel alto pero más bajo,
siempre provocan efectos en expectativa y efectos en decisiones de gasto, y por lo tanto se traducen en demanda interna, y en el corto plazo la demanda domina el escenario. En el largo plazo la oferta es la que domina el escenario. En el corto plazo, movimientos en demanda brusco provocados o por efectos de tasa de interés o por efectos directos de expectativas son los que mueven el ciclo en el corto plazo. Bueno, son factores a los que hay que estar atentos, pero viendo también las distintas aristas, pero nos quedamos por supuesto con las cifras que pueden ir cambiando, que eso es un hecho. Muchas gracias por su análisis, señor Coimán. No, gracias a ti. Y a ustedes, por supuesto, ya los dejamos invitados a una nueva entrevista aquí en DF TV.